mucho fuerte. Hasta los delfines han tenido que salir del agua porque no se han enterado de nada. Vamos a intentarlo otra vez. Uy, 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 eso quiere decir... Eso quiere decir que claro que te llevas bien esta música. Por supuesto, embarcación sin motor. El ruido es una amenaza importante a la que está sometido el medio marino y en especial los cetáceos. Estos animales usan el sonido para comunicarse, para escanear lo que les rodea, para relacionarse con el entorno y comer. El aumento constante de embarcaciones, tanto comerciales como deportivas en los mares, ha incrementado el ruido, los desechos y las colisiones con los cetáceos.
quiere saber cómo vocaliza un delfín y por dónde, así que... silencio, por favor. Oh, ¿cómo hablan? Bueno, pues vocalizan de esta forma. No sé si por ejemplo, este sonido que hemos escuchado no sale de la boca del delfín, sale del testículo, que es el agujerito que tienen encima de la cabeza. Muy bien, volvemos al agua. Esperemos que los delfines embajadores del océano nos hagan reflexionar acerca de la necesidad de cuidar y proteger el medio marino y a sus habitantes. En manos de todos nosotros está el futuro del planeta.